Buenas, buenas. Yo soy Claire Cantillo. Y yo, Melissa Guarín. Y juntas creamos este podcast porque estamos convencidas de que a través de conexiones entre mujeres diversas podemos inspirar a otras a ser protagonistas de su propia historia. Aunque nos falten 100 años para alcanzar la paridad de género. Porque sí, si no lo sabías, nos faltan 100 años para tener las mismas oportunidades que los hombres. En este espacio encontrarás conversaciones poderosas con líderes reconocidas, con empresarias, con mujeres del día a día y nuestras reflexiones sobre los logros de esas mujeres que han marcado un antes y un después en la equidad de género. Todo esto porque queremos visibilizar su valentía y sus hazañas, para que otras mujeres lo tomen como referencia y se atrevan a generar cambios en el espacio en donde se encuentran. Convirtiéndose así en proezas que jamás nos imaginamos posibles. Hola a todas y a todos los que nos escuchan el día de hoy, un nuevo episodio de Proeza Podcast y estamos muy felices porque hoy tenemos como invitada a Gisela Álvarez de Porras. Gisela es la socia administradora de Dentos Muñoz en Panamá. Su práctica se centra en el derecho corporativo, fusiones y adquisiciones y finanzas internacionales, con énfasis en ayudar a los clientes en transacciones entre múltiples jurisdicciones y establecer operaciones en Panamá. Gisela ha ocupado varios cargos en el sector público desde el 2004 al 2009, incluidos los de directora general de ingresos, viceministra de Finanzas y ministra de Comercio e Industrias. Representó a la República de Panamá en el Centro Interamericano de Administración Tributaria y dirigió los debates sobre los tratados internacionales para evitar la doble imposición. También representó al sector privado en la Comisión Presidencial para la Prevención del Lavado de Dinero y en 2009 el gobierno de Francia le otorgó la Orden de Legión de Honor por sus esfuerzos en prevenir el blanqueo de capitales. A Gisela la tenemos hoy aquí en Proeza Podcast porque trabaja con comunidades de mujeres adolescentes, empoderándola específicamente con madres adolescentes. Gisela es la presidenta de Voces Vitales de Panamá, una ONG que trabaja justamente con empoderar mujeres en condición de madre adolescente. En este episodio estaremos hablando con Gisela sobre la educación de las mujeres. Haremos una reflexión sobre los factores que intervienen en el acceso a la educación y las principales problemáticas que encuentran las mujeres cuando intentan iniciar y mantenerse en el proceso educativo. Ella nos compartirá su historia, datos relevantes y cómo hemos avanzado y también qué nos falta para poder garantizar la educación en las mujeres y niñas. Gisela, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos súper felices de tenerte acá en Proeza Podcast. Antes de iniciar nuestra conversación, nos gustaría que le contaras a todas estas mujeres y a los hombres también que nos están escuchando, ¿quién eres tú? Hola, encantada de estar aquí con ustedes. Soy Gigi, la nieta de Marta y Rufino, inmigrantes cubanos en Panamá, hija de Sergio y Gisela, también cubanos, hermana de Ivette y Emmé, la esposa de Diego, la mamá de Marta, María y Camilo, y heredando a Lolita y a Lorena como las hijas de mi esposo y como hijas propias. Soy la abuela de 4 varones maravillosos y como puedes ver, también soy la Managing Partner de Dentons en Panamá. Soy la presidenta de Voces Vitales y pues puedo seguir dándote todos mis roles, que son todos los roles que las mujeres tenemos en nuestra cabeza y que nos obligan a estar pendientes de todos y todas y a veces nos crean las complicaciones y nos incapacitan para dedicarnos a lo que realmente es nuestra pasión si no tenemos las herramientas para poder poner orden en toda esta confusión y maraña de cosas que atendemos a la vez. Cuando estamos conversando contigo, cuando te hicimos la invitación, nos contabas sobre tu anécdota de tu abuelo, que estaba en desacuerdo que tú fueras abogada, precisamente por ser una profesión que era un poco más para hombres, por decirlo de una manera. Y creemos que sería súper chévere que las chicas y los chicos que nos están escuchando la conozcan un poco. Bueno, como tantas chicas, y estoy segura que muchas que nos escuchan, pasamos por la etapa de que queremos ser bailarinas, de que queremos ser pintoras, poetisas. Yo quise ser arqueóloga en algún momento. La astronomía me encantaba, pero yo creo que era más como la astrología. Pero siempre me gustó muchísimo leer y viví un poco el sueño o escuchar a mi papá que salió de Cuba
se casa en el exilio y empieza, pues nazco yo y empiezan, después vienen mis hermanas y mi papá estudiaba derecho en La Habana y pues nunca lo pudo terminar, pues las obligaciones familiares los obligaron a incorporarse al sector laboral quizás más temprano de lo que él hubiera querido. Entonces, finalmente en el colegio me hacen las test psicológicas, los test de aptitudes y me dicen, bueno, en verdad tú puedes hacer muchísimas cosas. En ese momento yo me siento muy obligada hacia mi familia y lo que era el negocio familiar y el núcleo, etcétera. Y mi familia tenía un negocio de diseño de interiores y decoración y todo lo demás. Y ciertamente es un mundo hermosísimo cuando tienes el resultado final. Y yo me debatí muchísimo entre el derecho y pues a seguir el negocio familiar hasta que tuve la oportunidad de decidir yo hago lo que tengo que hacer y lo que me gusta hacer porque hay que pararse cada mañana a hacerlo y si no tienes pasión pues no te va a gustar. Entonces, pues le comenté a mi familia que iba a estudiar derecho. Mi papá, nosotros somos tres hermanas mujeres, realmente a nosotros en la casa no nos pusieron vallas o nos cortaron posibilidades de a dónde queríamos llegar, pero pues se lo dije a mis padres y no hubo ningún problema, pero mi abuelo, a quien yo no recuerdo habérselo dicho, un buen día me llama y me dice, te voy a buscar, vamos a dar una vuelta. Yo dije, horror, ¿qué habré hecho? Entonces era el tema de la discusión esta de vamos a ver por qué usted quiere estudiar derecho y por qué usted no quiere el negocio familiar y usted entiende que el derecho es una carrera de hombres y vas a tener reuniones con varones y vas a tener que viajar con varones y estar todo el día con varones y qué clase de situación es eso para una mujer decente. Entonces realmente, y me decía, tú vas a acabar siendo es la secretaria de alguien y yo no lo podía entender pues porque realmente en mi núcleo familiar mis papás nunca nos pusieron problema ni a mis hermanas ni a mí. Y pues aquí estoy casi 30 años después de estar ejerciendo el derecho, dirijo mi propia firma, colaboro con muchos varones y tengo un matrimonio maravilloso de 33 años. No encuentro que en ese momento haya surgido ninguna de las limitaciones que mi abuelo me planteó. Tengo que decir muchas cosas al respecto y de por qué eso pudo hacerse y es lo que me apasiona de lo que hago en Voces Vitales. Yo pude tomar y darme el lujo de tomar mi decisión por las oportunidades que tuve. Si yo no hubiera tenido una familia unida, si yo no hubiera tenido la educación que tuve, si yo no hubiera tenido paz en la casa y no tener que preocuparme de qué íbamos a comer o una familia donde hubiera violencia familiar, probablemente yo no hubiera podido darme el lujo de tomar esa decisión. Y por eso lucho todos los días, para poder brindar esas oportunidades que yo tuve al resto de las mujeres para que puedan tomar decisiones, para que puedan tomar control de su vida y para que puedan tener su propio proyecto de vida y ellas a su vez poder brindarles oportunidades a las demás. Entonces, algo que en lo que no viví y no crecí fue en un mundo inmerso de soy inmigrante. Mis padres tomaron la decisión de educarnos dentro de la panameñidad y como panameños. Mis padres adoptaron la patria panameña. No crecimos como otros núcleos de extranjeros que se reúnen entre ellos y no se permiten integrarse. Haciendo retrospección ahora de adulta me doy cuenta que quizás en mi primera infancia sí tuve algunos dejos de sentirme fuera del núcleo panameño, en el sentido de que me decían cubanita, este tipo de cosas. Después ahora realizo y me doy cuenta de, por ejemplo, no tener la pollera o un montuno que fuera el recuerdo familiar. Todas esas cosas a veces me siento un poco desarraigada, pero el ser inmigrante para mí ha tomado un valor terrible en los últimos años, pero un valor terrible positivo, porque me doy cuenta del rechazo de la comunidad panameña, por ejemplo, hacia la comunidad venezolana, que es la que más hemos recibido en los últimos años, y rechazo todas esas formas de no permitirles incorporarse a la comunidad panameña, porque Panamá es un país de todos, es un país de razas y es un país que hemos construido a punta de extranjeros viniendo y queriendo lo mejor para la patria. Yo reto a cualquiera que diga que un extranjero no puede amar Panamá como lo ama un panameño de pura cepa.
Escuchándote, nos hablas de tu rol desde abogada, cómo lo logras hacer, cómo logras emprender a tu abuelo para decirle que realmente era lo que querías. A mí me nace una pregunta y pues es como, ¿de dónde nace ese interés tuyo por la educación? De madres, adolescentes específicamente. ¿En qué momento de toda esta historia de tu vida que nos cuentes empieza el interés por este tema en específico? Mira, realmente yo creo en el alineamiento del universo, el alineamiento de las estrellas y que las cosas se dan cuando se tienen que dar. El tema del embarazo adolescente, confieso abiertamente aquí ante todos que no me pasó por la mente hasta hace 7 años. Nunca en mi vida se me había ocurrido pensar el drama que genera el embarazo adolescente y hoy en día soy una convencida de que no importa cuánto den los gobiernos en subsidios, en becas de oportunidades, en lo que quieras, mientras sigamos teniendo embarazos adolescentes, vamos a seguir siendo un país pobre. 1 de cada 3 niños que nace en Panamá es hijo de una niña. Son cerca de 20.000 al año, de los cuales el 75% de las madres va a abandonar el sistema educativo. Entonces, ¿y esto cómo surge? Nosotros en Voces Vitales habíamos estado trabajando por 6 o 7 años empoderando mujeres emprendedoras. El programa consiste en emparejar una líder de negocios con una mujer emprendedora que está iniciando, con una microemprendedora, y darles capacitación técnicas y coaching y modelaje de actitudes y comportamientos para hacer crecer sus negocios. Y un buen día estábamos pues bastante necesitados de fondos como todas las ONGs y alguien me comenta, oye, ¿tú conoces a Catalina Escobar? ¿Y qué tal si traemos a Catalina Escobar a Panamá? Y yo le digo, ¿y quién es Catalina Escobar? Había sido un CNN Hero, que si no me equivoco, en el año 2012. Entonces me pongo a investigar, empiezo a ver el tema de embarazo adolescente, llamo a Catalina Escobar, la traemos a Panamá, hacemos una recaudación de fondos maravillosas y ella empieza a hablar de su programa en Cartagena que se llama la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar y empieza a contarme de todo el tema de pobreza alrededor de embarazo adolescente y yo no puedo más que morirme de la vergüenza de que habiendo pasado por un gabinete de Estado, el tema nunca lo discutimos. Y empiezo a estudiar las cifras de Panamá y empiezo a ver con terror todo lo que está pasando y me doy cuenta de que mi pasión es darle la oportunidad a esas niñas que salen del sistema educativo simplemente por tener un hijo. Y es una discusión profunda, es un tema cultural que hay que enfrentar con mucho amor, con mucho cuidado y con mucho profesionalismo. Yo tengo un equipo maravilloso en Voces Vitales que se encarga del day to day, del entrenamiento y la intervención 360 grados de estas niñas, pero mi pasión es estar allí todos los días, saber qué necesita el equipo, saber cómo mejoramos el programa y tener sobre todo los fondos para que esto se pueda dar. Los resultados han sido maravillosos. Nosotros tenemos chicas del más bajo nivel de la pirámide que viven en pobreza real a 20 minutos de la ciudad de Panamá, en el área de Felipillo, y las vemos crecer, las vemos aspirar a ir a una universidad. Yo me he dado cuenta que la mayor oportunidad que he tenido como persona es la capacidad de soñar. Y lo que me doy cuenta que falta en las comunidades de pobreza es que hemos coartado la posibilidad de que quieran soñar y que se crean que pueden llegar a hacer todo lo que quieran y todo lo que se puedan imaginar. Gisela, qué lindo eso que dices de los sueños. Y a mí me gustaría saber si en tu vida existió algún sueño o alguna situación en específico que hizo que te interesaras por este tema de la educación, específicamente en madres adolescentes. En mi vida particular no hubo nada, como te digo, fue totalmente casuístico lo que me llevó a enamorarme del tema del embarazo adolescente, pero viví muchas situaciones familiares que me llevaron a entender lo difícil que es para una persona educarse. En 1995 nació mi hijo Camilo con lo que se llama una enfermedad rara. Camilo no producía colesterol, sus genes, su software no estaba preparado para eso, no tenía el chip requerido y eso lleva grandes
imposibilidades de desarrollarse y aprender. Y en los primeros 10 años de la vida de Camilo, mi esposo y yo nos dedicamos a estudiar cómo aprende el ser humano. Para que tengas una idea, ninguno de los instintos con que nace un bebé, como el succionar para amamantarse y alimentarse, el poder levantarse, el comer, caminar, los reflejos ante un peligro, esos fueron todos cosas que mi esposo y yo enseñamos a mi hijo. Entonces, al darnos cuenta cómo la intervención puede mejorar la capacidad de vida de una persona, pues cuando me encuentro con el tema de embarazo adolescente y empiezo a conversar con ellas, pues hago una retrospección de lo que fue el proceso de aprendizaje de Camilo y me doy cuenta de que no podemos seguir educando como masas. A las personas hay que educarlas una a una porque cada quien es individual y tiene su forma particular de poder aprender. Viendo toda la situación, por qué decides empezar en esto, ¿nos podrías contar un poco más de datos específicos de cómo se encuentra la situación actual en la educación en Panamá y si conoces a nivel Latinoamérica cómo estamos en ese aspecto en específico? Mira, en Panamá se invierte mucho dinero del presupuesto nacional en educación y las pruebas PISA demuestran que los resultados no han sido satisfactorios. Yo estoy convencida de que el problema de la educación en Panamá no se trata de el edificio bien montado o no, no se trata de que haya recursos o no haya recursos, porque en Panamá hay recursos. Se trata de la calidad de los profesores, de quien enseña. No tengo nada en particular en la humanidad o en las personas que dedican su vida a enseñar, porque estoy segura que lo hacen con pasión y lo hacen con las herramientas que se les han brindado. Sin embargo, estoy convencida de que el propio sistema que educa maestros y profesores es el que está incorrecto, está obsoleto y no permite y no acepta cambios. Mientras no cambiemos la fábrica de producir maestros y profesores, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Mi hija mayor, Marta, estudió educación en Panamá y posteriormente fue a los Estados Unidos a estudiar. Mi hija es maestra de atención de primera infancia y la diferencia de lo que vimos en su propia educación, de lo que obtuvo en Panamá y lo que obtuvo en Estados Unidos es un mundo. Yo la veo diariamente dar sus clases virtuales a niños de 3 y 4 años y es agotador. Es lo veo y lo oriento en cómo enseñábamos a mi hijo Camilo. Él es cada minuto del tiempo que pasas con los alumnos, tiene un actuar, una intervención del educador para obtener un resultado. Creo que nuestro sistema se ha quedado obsoleto, sé que se han hecho muchos estudios, sé que hacen muchos esfuerzos, sé que no es fácil, pero yo a veces quisiera, yo soy un poco radical, que implosionáramos, que explotara el sistema y partiéramos de cero. Un gran reto que veo al tema también es la imposibilidad de que extranjeros enseñen en nuestro país. Hay un requisito de nacionalidad panameña para enseñar. ¿De qué estamos hablando? Estamos en épocas en un mundo global, en un mundo donde viajar no tiene las limitaciones ni es la gran sorpresa que era antes. ¿Por qué no permitir que otros vengan a enseñarnos? ¿Por qué no mandar a nuestros maestros a escuelas de educación de maestros y profesores que tengan lo último que se ha realizado en estudios? Y lo veo cada día en las claras y es lo mismo que viví con Camilo. La educación es uno a uno. Lo que le das de input a un estudiante no tiene el mismo output para todas las personas. Es uno a uno y requiere mucho amor. Y en ese mismo orden del sistema educativo que conversas, que nos comentas, sabemos que existe, para nadie es un secreto, una diferencia bastante notoria en la educación pública y la educación privada. En este contexto de mujeres adolescentes y sobre todo de madres de escasos recursos, ¿cómo podemos nosotros brindarles educación de calidad a mujeres que no tienen acceso a educación privada? Es terrible. Yo sí creo que las grandes brechas que tenemos, mira, Panamá es el país en Latinoamérica con el mayor Gini. El Gini es el índice de inequalidad. El promedio de la región latinoamericana es 74.
Panamá tiene 79 y tenemos que parar y hacer un análisis de por qué esa inequalidad. No podemos seguir justificando y manteniendo las grandes diferencias y las brechas que nos separan. Nosotros en Las Claras brindamos una educación de bachiller a las participantes del programa y con la pandemia lo hemos visto latente, la brecha que se crea por algo tan de nuestro día a día como es el acceso a Internet. Nosotros empezamos durante la pandemia cargando, primero tuvimos que hacer una inversión en portátiles para poder que cada chica de nuestro programa tuviera una computadora en su casa. De allí empezamos a darles, les alimentábamos las tarjetas prepago. La banda no era suficientemente ancha y tuvimos que invertir en routers y en hacer contratos con compañías de internet para que lo instalaran en cada una de las casas. Nosotros tenemos en este momento 45 familias que el internet lo subsidia a Voces Vitales. ¿Por qué? Porque era la única manera en donde no se estuviera cayendo la internet y que hubiera interrupciones para que las clases, estas chicas las pudieran tomar de manera virtual. Nosotros tenemos uno de nuestros principales aliados en este programa de Las Claras es la Escuela Gastón Faraudo Pérez. Ellos son los que dictan y ofrecen el diploma de secundaria a nuestras chicas. Ellos se están familiarizados y entrenados en la problemática alrededor del embarazo adolescente y pues ellos hacen sus clases virtuales y por lo menos nuestras chicas no tienen el problema de se me cae y no tengo cómo accesar. Escucho lo que informan los medios de comunicación que hay, creo que son 40.000 estudiantes que no han podido localizar y no están en el sistema virtual del Ministerio de Educación en este momento y nuevamente la internet es la gran brecha en este momento. Otro gran aliado de nuestro programa es el INADE, que también los profesores se han sometido a entender y a los entrenamientos de la dinámica y problemática del embarazo adolescente y también dan sus clases virtuales. Fuimos uno de los primeros grupos a los que les dijimos estamos listos para recibir los entrenamientos virtuales y lo han seguido haciendo, pero nuevamente existe la educación privada y la educación pública. El reto del inglés. Hablar inglés es hoy en día debería ser algo normal en nuestro sistema público y no lo es y no hay razón para la que no lo sea. Y la razón por la que no es parte del currículum ordinario de ser bilingüe, porque no es que no haya clases de inglés en el currículum del sistema público, es la prohibición de que vengan maestros extranjeros a enseñar a nuestro país. Es muy difícil pretender un maestro, un profesor que para quien el inglés no es un segundo idioma que habla fluidamente pueda enseñarlo. Entonces, y estamos pretendiendo que así sea. También tenemos otros retos. Las niñas en Panamá, cuando hay problemas familiares, adultos mayores que hay que cuidar o algún hijo o hermana con incapacidad, ¿quién es la que se queda en casa cuidándolo? La niña. El varón sale al colegio y las niñas se quedan. Tenemos otros problemas y retos que impiden que las chicas asistan al colegio con la regularidad requerida. El tema de la menstruación es algo que tampoco nunca se me había ocurrido pensar. Nuevamente, ¿por qué? Porque nosotros miramos el mundo de acuerdo a nuestro mundo. Y lo que no hacemos es salir a pararnos al mundo de los otros. Ya te digo, como yo no tenía un tema de pobreza y embarazo adolescente a mi alrededor, el tema de que había chicas que abandonaban el sistema educativo porque tenían hijos, no se me había pasado por la mente. El tema de que menstruar sea un impedimento para ir a la escuela tampoco se me ocurría, porque nunca me faltó una toalla sanitaria o un tampón. Pero tenemos niñas que no asisten al colegio porque en los días que están en su periodo, porque no tienen las facilidades higiénicas. Tenemos países como Australia, que pasó recientemente una legislación en donde el gobierno se obliga a otorgar todas las medidas higiénicas, toallas sanitarias, tampones que sean necesarias para la población en edad de menstruación. Es un gasto que se va a ahorrar las niñas y las jóvenes para poder asistir al colegio. Tenemos otros países en donde se le ha eliminado los aranceles de importación y el ITBM, por ejemplo. Nosotros estamos presentando un proyecto a la ministra de Desarrollo Social precisamente para que presente
esta iniciativa y pues Panamá empiece a formar parte de los países en donde se trata de eliminar los costos asociados a la propia naturaleza de ser mujer. Uno de los factores que intervienen en la pobreza es la falta de acceso a la educación en las mujeres, ¿no? ¿Por qué crees que es importante que los gobiernos inviertan en la educación de las mujeres? ¿Y qué tipo de intervenciones has hecho tú desde Voces Vitales para que esto se dé? Las mujeres somos el 50% de la población y somos las madres del otro 50%. Si las mujeres no se educan, ese otro 50% que son los varones también van a tener déficits en su educación. Las mujeres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos varones y educarlos a entender que el tema de género no debe diferenciar el derecho de sus hermanas o de otras mujeres. Entonces, eso es clave. ¿Qué hemos aprendido en los 6 años que tenemos de estar trabajando en la comunidad de Felipillo? Hemos aprendido que la educación requiere, exige y obliga a quienes brindamos servicios de la educación intervenir 360 grados alrededor del estudiante. Tenemos que poder ver qué está pasando en la familia, tenemos que ver y entender qué está pasando en la comunidad, qué está pasando con los compañeros de la misma edad. Habiendo estado 6 años en esta comunidad, nos damos cuenta que el embarazo adolescente, por ejemplo, no lo podemos prevenir si no incorporamos a los varones en la discusión. Y ese es el problema, que tenemos varones tomando las decisiones políticas porque las mujeres no estamos queriendo participar por un motivo u otro en política y sentarnos en la mesa para la toma de decisiones. Y en la medida en que haya mujeres en que podamos tomar decisiones y que los varones hayan sido educados apropiadamente por sus madres, esas conversaciones se van a tener y esas decisiones se van a tomar. Pero todo pasa por educar a la mujer. Si educo a la mujer, la próxima generación de varones y mujeres va a sentarse a conversar para tomar las decisiones correctas. Gisela, además del embarazo en adolescente y todo esto lo que nos comentas sobre la menstruación, ¿qué otras barreras has visto tú que se enfrentan las mujeres para acceder a la educación? Todo el tema de quién se queda en casa si hay un niño pequeño. Mira, el tema del embarazo adolescente es un tema cultural en nuestro país y en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque la madre de la niña fue una adolescente, la vecina adolescente también tuvo hijos, la tía, la abuela, alrededor de una niña adolescente, sobre todo en los niveles más bajos de la pirámide, es algo que se ve como normal, porque todas pasaron por ahí. No es normal que las niñas tengan niños. Las niñas tienen derecho a ser niñas y las jóvenes tienen derecho a ser jóvenes. Tienen derecho a poder entender, no podemos exigirles siendo niñas que están tratando de entender lo que les está pasando a ellas de que tienen que educar a un niño. Lo que nosotros hemos hecho es precisamente darles las herramientas para que ellas puedan, en un ambiente de confianza y disciplina, poder llegar, que el niño esté en la sala de atención de bebés y ellas ir a las aulas escolares, pero con la responsabilidad de atender la alimentación y la limpieza y el cuidado de su bebé durante las 8 horas que permanecen en nuestro centro. Si nosotros no existiéramos en la comunidad, esa niña se quedaría en su casa y no puede ir al sistema educativo. ¿Por qué? Porque no hay centros de atención de primera infancia en donde esa niña pudiera dejar a su bebé para ir ella y terminar su propia educación. El sistema no está brindando las alternativas para que las madres adolescentes o para que las jóvenes madres de cualquier edad puedan salir a trabajar. Nosotros es algo que hemos aprendido en estos 6 años. La chica termina nuestro programa, tiene un diploma de secundaria, tiene su título de asistente administrativa a nivel técnico del INADE, tiene año y medio de estar su bebé estimulado, atendido, educado, y la niña va a la universidad, empieza a ir a la universidad o empieza a trabajar. ¿Dónde deja el bebé? ¿Qué hace el bebé? Entonces, el tener un hijo no puede ser un impedimento para que una madre pueda desarrollar y ejecutar su proyecto de vida.
Y eso es lo que hacemos en Voces Vitales. Brindamos por 18 meses las oportunidades y las herramientas para que esa madre recupere su proyecto de vida. Nosotros incorporamos en nuestros programas, tenemos un currículum de participación ciudadana en donde lo que queremos es que las chicas puedan ir y reclamar y exigir a las autoridades centros de atención temprana para los hijos, por ejemplo, para que ellas puedan salir a trabajar. Nosotros tenemos 5 años de estar tratando de que haya uno en la comunidad de Felipillo, lo cual ha sido imposible. Por tanto, nosotros lo vamos a poner. Nosotros vamos a tener un centro de atención abierto a la comunidad en donde las madres puedan dejar en un lugar serio, responsable y con personal capacitado sus chicos para que puedan ir a trabajar. El tener hijos está empezando a ser una barrera para que las chicas completen su educación. Y me vas a decir, entonces, ¿para qué tuvieron el hijo? Pues el hijo está y no podemos llorar sobre la leche derramada. Lo que hay es que dar herramientas y oportunidades para que esa chica, a pesar de su hijo, al que nosotros las enseñamos a amarlo, a respetarlo y a saber que la vida de ese hijo depende de su propia educación. Y a eso la retamos todos los días. Pero tiene que haber el lugar adecuado para que esa madre pueda dejar a su hijo. Y esa es otra gran falla de nuestro sistema. Gisela, digamos que uno de los principales objetivos de nuestro podcast con Claired y yo es poder inspirar, ¿no? Hablar de las proezas que hacen esas mujeres todos los días, del día a día y como tú que han alcanzado cierto nivel y experiencia en la vida. Y nos gustaría muchísimo si recuerdas alguna historia que nos puedas compartir de esas chicas que han hecho proezas, porque poder trascender de la pobreza, educarse con tantas dificultades para mí, creo que es una proeza absoluta. Y además de que nos compartas qué características has visto tú en esas mujeres que han logrado hacer su proeza, educarse, tener su hijo, salir adelante en medio de tantas dificultades. Ninguna persona que logre una proeza lo ha hecho sin pasar por poder imaginarse y por poder tener un sueño. Las proezas son sueños hechos realidad. Nosotros hacemos que las chicas de Voces Vitales del programa Las Claras y del programa de mentorías también se crean y se atrevan a soñar para poder lograr su propia proeza. ¿Qué proeza más grande podemos contarles a ustedes que el 100% de las graduadas del programa Las Claras es la primera generación de sus familias, tanto materna como paterna, en terminar la escuela secundaria? ¿Qué proeza tan grande para cambiarle el rumbo de la vida a esa chica? ¿Qué proeza más grande que el 15% de las Claras está asistiendo a una universidad? Nunca pensado en su núcleo familiar. ¿Qué proeza más grande que el 60% de las Claras tienen trabajos fijos en empresas formalmente establecidas, recibiendo salarios arriba del mínimo de ley? ¿Qué proeza más grande que chicas que hemos llevado a sus entrevistas para hacer sus prácticas profesionales y en el lobby de un banco han parado para decir: yo no pertenezco aquí, no puedo trabajar aquí? ¿Qué proeza más grande que esa chica no solamente se haya creído que tiene todo el derecho de estar ahí, sino que haya obtenido un trabajo formal después de haberse graduado en ese mismo banco? Esas son las proezas que vemos todos los días. Esas son las proezas que hacen que se nos paren los pelos y digamos lo que hace el poder de intervenir y de educar a uno y de atreverse a soñar. Tenemos una historia muy interesante que fue atendida y ha sido estudiada por nuestras trabajadoras sociales y nuestras psicólogas. Cuando las chicas empiezan el entrenamiento del INADE, el INADE nos exige que las uniformemos de como un uniformito de trabajo, un pantalón o una falda con su saco. Entonces nosotros las enseñamos a vestirse adecuadamente para ir como si estuvieran trabajando en un banco, por ejemplo, en una empresa, uniformados. Y un buen día tenemos una chica que entra y viene con su bebé, porque ellas llegan por la mañana con su bebé y la bolsa del bebé y la comida del bebé y los pañales del bebé y su uniformadas y arregladas guapísimas. Y llega esta chica llorando con el uniforme en la mano
y nos dice, vengo a devolver el uniforme. ¿Pero por qué usted va a devolver el uniforme? Porque en mi familia no me dejan uniformarme, porque la gente del gueto no se uniforma. Y la gente del gueto no sale del gueto. Y si te uniformas, vas a salir del gueto. El poder que tiene un uniforme es algo que he aprendido en estos 6 años. Y lo que jala el gueto para que te quedes en el gueto. ¿Sabes la proeza diaria que hacen nuestras chicas que viven en una comunidad que es famosa a nivel nacional por el tema de las pandillas, por ser un área roja, de poder luchar todos los días en salir a sacrificarse, a tomar una clase por 8 horas, cuando no, y donde nadie le está dando ni un dólar, cuando se les ofrece competir por vender o traficar o transportar droga o convertirse a la prostitución? Eso es una proeza diaria de todas y cada una de ellas. Yo me inclino y me derrito en respeto ante la valentía y las proezas diarias que realizan esas chicas. Estela, ¿qué le dirías tú a una mujer adolescente, a esa mujer adolescente que nos está escuchando ahorita mismo y que está pensando que no puede salir del círculo de la pobreza por falta de acceso a educación y otras cosas? La invito a que sí puede, a que nos busquen Voces Vitales. Nosotros estamos en todas las redes. Mi celular es 6612-4620. El que me busca en internet me encuentra la dirección de mi oficina, mis emails, mis teléfonos, todo el que me busca me encuentra. Búsquennos, lleguen a nosotros. Pregunten si conocen a alguien en Felipillo. Nuestro centro en Felipillo es una casa de paz, es una casa en donde la comunidad llega a contarnos lo que está pasando y las deficiencias que tiene el propio sistema educativo, y por eso es que estamos haciendo esta segunda etapa de nuestro programa de lo que va a ser la guardería para abierta a la comunidad y nuestro programa de estudios dirigidos o after class, after school, como le quieran poner, en donde van a estar invitados también los varones adolescentes de la comunidad para que empiecen a formar parte de la diferencia, de atreverse a entender que vender drogas, que participar en la pandilla, lo que hace es poner en riesgo su vida y la de su familia, y que la plata fácil es fácil viene y fácil se va. ¿Y a qué costo? Pero cuando te educas y ganas un salario, no importa lo que hagas, siempre vas a tener esa posibilidad. ¿Qué le dirías tú a esa madre adolescente que nos escucha en Panamá y fuera de Panamá? Un mensaje inspirador para ella. Mira, no nos llamemos a engaño. Para un adolescente, ir a la escuela es un plomazo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo sí me acuerdo la pereza que daba ir a la escuela. ¿Ok? Pararse temprano, ir a la escuela, hacer la tarea. Yo me acuerdo que uno tenía siempre sueño y lo que quería estar tirado en la cama y hablando boberías con las amigas y todo lo demás. Yo invito a todas las adolescentes que nos escuchan a que se atrevan a soñar, a que se crean que pueden llegar hasta donde quieran, pero el camino no es gratis. El camino requiere educarse, requiere esfuerzo y requiere sacrificio, pero va a valer la pena porque no van a depender de nadie. Van a depender de sí mismas y de su propio camino para poder salir adelante, ustedes y los hijos que en el futuro tengan. Yo las invito a todas a reclamar educación sexual y reproductiva, porque tenemos que entender lo que pasa en nuestros cuerpos y cómo prevenir un embarazo. Yo converso a diario con las chicas del programa Las Claras y todas saben que si tienes relaciones, pues vas a tener una consecuencia eventualmente, pero ninguna sigue un programa de salud sexual y reproductiva. Y es importante entender que los hijos son lo más maravilloso del mundo, pero tienen que ser planificados para tenerlos en el momento en que estamos preparados para ello. No solamente físicamente, ver a una niña de 13 años embarazada es terrible. No solamente físicamente, sino emocional y educadamente para tomar esa decisión. Yo las invito a que se atrevan porque el cielo y el infinito es el límite.
Gisela, muchas gracias por ese mensaje tan bonito y por compartirnos tu historia de vida, de tu hijo, por contarnos los roles que cumples como mujer en tu entorno y por darnos estos minutos de sabiduría para poder empoderarnos y poder seguir contando más historias como esta. De verdad, eres el tipo de mujer que inspira a otras a salir adelante y a seguir soñando y en convertirse en una proeza. Así es. Las proezas son sueños hechos realidad, pero primero hay que poder soñar. Y lamentablemente no todas las chicas tienen el privilegio y se pueden dar el lujo de atreverse a soñar. Yo las invito a soñar, 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 que el cielo es el límite. Gracias, Gisela. Un placer para nosotros escucharte y tenerte aquí. Y bueno, esperamos poder seguir en contacto contigo para seguir escribiendo proezas juntas. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que la única manera de liderar cambios es confiando en nuestro propio poder. Vamos a seguir escribiendo proezas juntas. Pueden escuchar nuestros episodios en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google y YouTube. Y recuerden seguirnos en Instagram como @proezapodcast. Contar nuestra historia para inspirar a otras mujeres es la mayor proeza que podemos realizar juntas.